Tengo una maraña de pensamientos en la cabeza que no sé por dónde vamos a salir de esta manera. Yo le voy a decir una cosa. ¿Dónde está Darío? Darío, le voy a plagiar el bosquejo y le voy a hacer un retoquecito, si me permite. Si no me permite también. El bosquejo de Darío es interesante porque él puso que la gloria de Dios es su revelación. Y realmente siempre que Dios se revela, siempre que Dios se manifiesta, es una manifestación de su gloria. Y él hablaba de la gloria de su presencia, la gloria de su palabra, y el tercero era la gloria del testimonio. Ahí le voy a poner la tercera P que le falta, pero no se enoje, Marito. Somos portadores de su gloria. Y eso tiene que ver con lo que quiero compartirles en esta mañana. Primero, claro, haciendo un poco de reconto de lo que es la gloria de Dios, la manifestación refulgente, el peso de la gloria, la dignidad de la persona, la excelencia, la majestad, el Altísimo. Él es glorioso. Y la gloria de Dios se manifestaba en el huerto del Edén. La gloria de Dios se manifiesta en su presencia. Y Adán y Eva allí en el huerto tenían acceso a esa gloria. Dice Génesis que Dios descendía en el atardecer para hablar con ellos, para tener comunión con ellos. Ellos tenían una comunión perfecta con Dios. Pero entró el pecado, y donde hay pecado, Dios no puede tener relación. Y el hombre quedó excluido de la gloria. La gloria de Dios se hizo inaccesible para los hombres a causa del pecado. Por eso Pablo dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede tener acceso a la gloria de Dios a causa de su pecado. La gloria de Dios, que era cercana, que era inmanente para Adán y Eva, quedó inaccesible. Entonces viene la gloria de su palabra. La gloria de Dios se manifiesta siempre por la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios quién es? Es Cristo. Él es la palabra, es el verbo. Todo lo que Dios ha hecho, toda la creación, lo visible y lo invisible, lo material y lo inmaterial, tuvo su existencia por la palabra de Dios. Cada vez que leemos en Génesis 1, y dijo Dios, el agente creador por el cual Dios manifestó su gloria es el Hijo, Cristo, la palabra de Dios. Y aquí voy a disentir con Darío un poquito, no disentir, voy a ampliar un poquito, porque no solamente Pedro exalta la gloria de Dios en su carta, Juan lo hace en su evangelio, porque dice, aquel verbo, el agente creador de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, aquel verbo se hizo carne, aquel verbo se hizo su tabernáculo entre nosotros. Y dice Juan, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo, esa gloria inaccesible a causa del pecado, ahora se hizo accesible para nosotros, porque en Cristo nosotros hemos visto la gloria de Dios. Él se ha hecho cercano en Cristo. Pero esa palabra creadora en el principio, ahora es la palabra recreadora.
Cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra escrita de Dios, esa palabra tiene poder para darnos vida. Cada vez que se predica el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios escrita, creída, aceptada, recibida, tiene poder para generar vida. Por eso dice Pablo, la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Cuando predica el Evangelio y se hace la luz, se quita la venda, se ve la gloria de Dios en Cristo por medio del Evangelio, Cristo entra en la vida y la gloria de Dios se hace inmanente. Por eso la tercera P es importante. El cristiano, el creyente, es un portador de la gloria de Dios. Cada una de las personas que habitan en el mundo somos descendientes de Adán y Eva. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y en esa imagen y semejanza tenía relación directa con Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, quedaron fuera de la gloria de Dios. Y todos los que nacen de Adán, nacen en Adán. No ya con la imagen de Dios, con la imagen de Adán. Heredan el pecado de Adán. Por eso el plan, el proyecto de Dios, la empresa de Dios, desde la caída, ha sido restaurar su gloria en cada persona que habita este mundo. Esa gloria que ha sido desfigurada por el pecado, Dios está empeñado en este tiempo en restaurar la imagen desfigurada en cada ser humano. ¿Cómo hace eso? Cuando Cristo, la imagen de Dios, entra en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo dice, hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios ha elegido hombres y mujeres para transformarlos a la misma imagen del Señor Jesucristo, y lo va haciendo día tras día a través del Espíritu Santo, que cuando nosotros miramos su gloria a través de la palabra de Dios como en un espejo, nos va transformando de día en día, de gloria en gloria, a la misma imagen del Señor Jesucristo, y nos convertimos en portadores de la gloria de Dios. La maravilla de su gracia. Ahora quiero hablarte de esto porque es importante para entender el ministerio cristiano. Tenemos el gran privilegio de ser portadores de la imagen de Dios, pero eso implica para nosotros una gran responsabilidad. Ministerio cristiano. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a hablar del ministerio como aquello que hacen los pastores, los evangelistas, los misioneros, y decimos, ellos son los ministros de Dios. Ellos son los que están sostenidos financieramente por la iglesia para hacer la obra de Dios. Ellos están en el ministerio. Y yo esta mañana quisiera que erradique esta manera de pensar acerca de lo que es el ministerio cristiano. Y empiece a pensar que cada creyente, por ser portador de la gloria de Dios, es un ministro cristiano. Sea que esté barriendo la calle, sea que esté en el buró de un abogado, sea que esté en el escritorio de un contador, sea que esté una ama de casa cambiando los pañales, sea que esté trabajando en la oficina,
sea que esté trabajando como en la docencia, en la escuela, sea que esté cocinando para los de su hogar o para una olla popular, sea lo que sea, en lo que esté un cristiano, allí está la gloria de Dios ministrando. Quiero que empiece a pensar que todos somos ministros de Dios. Todos estamos involucrados en el servicio a Dios. Si la sociedad hoy está en decadencia, si el mundo está en decadencia, es porque hemos perdido esta visión de la gloria de Dios y esta manifestación de la gloria de Dios a través del ministerio de cada creyente. Dios nos llama a una vida de integridad. Y ojo que integridad no es moralidad solamente. Algunos confunden integridad con honestidad. No es un mero concepto moral la integridad. La integridad es ser de una sola pieza. Íntegro es no tener división, no tener partitura, compartimento, departamentalización de la vida. Íntegro es ser uno en la iglesia y fuera de la iglesia. Lamentablemente, en la época medieval, con la Suma Teológica de Aquino, entró ese concepto que se puede dividir entre vida secular y vida sagrada. Se puede dividir entre el laico y el clero. Y todavía hay gente que cree que, bueno, la vida consagrada, la vida de ministerio es para los pastores, para los misioneros. Ellos tienen responsabilidad y tienen que vivir una vida santa, pero los demás somos laicos, somos gente común y no tenemos tanta responsabilidad. Por eso a veces algunos hermanos dicen, bueno, él es pastor, él tiene que portarse bien, tiene que tener un testimonio intachable, tiene que ser íntegro. Pero yo no soy pastor. Mi hermano, saque esa idea de su cabeza. Cada creyente es llamado a vivir una vida de integridad. Y su vida tiene que ser tan limpia, tan transparente, tan honesta. Tiene que transmitir la gloria de Dios en el lugar donde usted está, donde usted vive, donde usted trabaja, en el hogar, en la empresa, en el estado, donde sea que se desempeñe. Tiene que ser una manifestación de la gloria de Dios. Esa es su responsabilidad. Para eso Cristo lo ha salvado. Estados Unidos estaba siendo una nación naciente, próspera, opulenta. Y los franceses mandaron a un sociólogo, Max Weber, para investigar cuál era el secreto del crecimiento de aquella nación que en poco tiempo se había hecho potencia en el mundo. Y él escribió en su libro El capitalismo y la ética protestante. Y allí expone su tesis. Estados Unidos es una gran nación porque está habitada por personas que tienen una ética protestante de trabajo profundo, de trabajo fructífero y de vida frugal. Lo que no escribía Weber como sociólogo es que el secreto de eso estaba en creyentes que tenían vidas íntegras, que practicaban lo que predicaban, que vivían valores cristianos, que ponían por obra la ética de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo grande a esa nación, que hoy está en decadencia por haberse apartado de los valores cristianos, como todo el mundo occidental, que está decayendo.
porque nos hemos apartado de los valores cristianos, pero nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad, porque no estamos viviendo a la altura de la posición en la que Cristo nos ha puesto como portadores de la gloria de Dios. Voy a leer lo que dijo Martín Lutero, uno de los grandes reformadores. La idea de que el servicio a Dios tiene que ver solo con el altar de una iglesia, el canto, la lectura, el sacrificio y actividades semejantes es sin duda el peor engaño del diablo. ¿Cómo podría el diablo descarriarnos con mayor efectividad que mediante una concepción estrecha de que el servicio a Dios sucede solo en la iglesia y por medio de las obras hechas en ella? Si supiéramos la verdad, el mundo entero podría abundar en el servicio al Señor, no solo en las iglesias, sino también en el hogar, la cocina, el taller y el campo. Fue por este reformador y por tantos otros, con esta manera de pensar en la integridad del cristiano, en la obra del cristiano, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en toda su vida, en todas las esferas de su actuación, que las naciones de Europa y algunas de América tuvieron ese crecimiento, que hoy está en decaimiento, por habernos apartado de los valores de la palabra de Dios. Pero quisiera llevarlos a meditar en lo que es el ministerio cristiano. El tiempo se me fue en introducción, pero creo que bien empleado. Y solamente voy a pasar el Power y el próximo domingo, cuando me toque, lo vamos a desarrollar un poquito, si no, mi hija se va a enojar porque estuvo trabajando en esto. Así que les leo el concepto, la definición del ministerio cristiano. Y después la vamos a aprender de memoria. El ministerio es el servicio fiel del pueblo de Dios, rendido a Dios y a otros en el nombre de Dios, con el fin de darle gloria a Dios, edificar a su iglesia y alcanzar al mundo. Era mi propósito en esta mañana poder ir identificando cada una de las partes de esta definición y compartirlas con ustedes como una meditación, pero lo vamos a dejar para el próximo domingo. Ahí está el concepto, la definición de lo que es el ministerio cristiano, y luego cada una de sus partes está muy lindo, pero la letra no la puedo leer desde aquí. Voy a tener que hacer un retoque de la operación. Muy bien. Rendido para Dios, rendido para servir a otros en su nombre, vivir para glorificar a Dios, edificar su iglesia, alcanzar al mundo. El ministerio es el servicio fiel del pueblo de Dios, rendido a Dios y a otros en el nombre de Dios, con el fin de darle gloria a Dios, edificar a su iglesia y alcanzar al mundo. Pero quiero que queden en esta mañana con este concepto. Tu vida, mi vida, Dios espera que sea íntegra, que no tengamos dividido, compartimentado, una cosa soy en la iglesia, otra cosa soy fuera de la iglesia. El creyente tiene que ser lo mismo dentro y fuera de la iglesia, en su manera de vivir, en su estilo de vida, en su forma de comportarse, en su manera de vestir, en su manera de hablar, íntegros como portadores de la imagen de Dios. Dios nos bendiga.